examinando el llamado del profeta Samuel. Quiero que tengan su Biblia, que me acompañen en el libro de Primera de Samuel. El libro de Primera de Samuel, en el capítulo 3, del verso 1 hasta el 10, nos dice: el joven Samuel ministraba al Señor ante Elí en aquellos días. La palabra del Señor era rara, no había visión frecuente. Un día, cuando los ojos de Elí empezaron a oscurecerse y no podía ver, estaba él acostado en su aposento. Y Samuel se hallaba durmiendo en el santuario del Señor, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuera apagada. El Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Y corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Elí le dijo: yo no llamé, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel y se levantó, fue a Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: Dios mío, no te llamé, vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido aún al Señor, ni le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez el Señor llamó a Samuel, y él se levantó, fue a Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Entonces Elí entendió que el Señor estaba llamando a Samuel, al joven, y él le dijo: ve y acuéstate, y si te llaman otra vez, dirás: habla, Señor, porque tu siervo oye. Así Samuel volvió y se acostó en su lugar. El Señor volvió a llamar como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel respondió: habla, porque tu siervo oye. Podemos ver en el versículo 1, donde nos dice que Samuel ministraba y servía en la casa del Señor. Ahí, como ya todos conocemos la historia, ustedes preguntarán: ¿cómo Samuel llegó al templo siendo muy pequeño? Ana, la mamá de Samuel, era una mujer que no podía, era estéril y no podía tener hijos, y le prometió a Dios que si le daba la oportunidad de tener un hijo, ella se lo iba a dedicar al Señor, y desde muy temprana edad ella lo iba a llevar al templo. Dios le concedió el deseo de Ana, y como Dios le concedió el deseo, ella cumplió con su promesa. Desde que el niño estaba bien pequeño, desde su destete, ella fue y lo llevó a la casa del Señor. Pero también en el capítulo 3 hay otra nota muy interesante y muy triste. Dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y que no había visión o revelación con frecuencia. Aunque Dios había hablado directamente y audiblemente a Moisés y a Josué, su palabra se hizo rara en los tiempos de los jueces. Para cuando vino Elí, no había profetas trayendo el mensaje de Dios. Los sacerdotes eran corruptos y ni siquiera seguían su ley. Por 300 años el pueblo no escuchó nada o casi nada de parte de Dios. En medio de todo, Dios toma la iniciativa y se comunica con un joven llamado Samuel. Era de noche, todos estaban durmiendo y Jehová llama a Samuel. Por primera vez Samuel responde: heme aquí, pensando que era Elí que nos estaba llamando. Esto sucede 3 veces. Elí reconoce que era Dios que nos llamaba e instruye a Samuel a cómo responder cuando Dios volviera a continuar con su llamado. El versículo 10 podemos ver que es hermoso. Dice que Jehová vino, se paró allí y lo llamó como las otras veces anteriores: Samuel, Samuel. Respondiendo él, tal como lo había instruido Elí: heme aquí, Señor, habla, porque tu siervo oye. Hay varias cosas que podemos aprender de este pasaje acerca del llamado de Dios. Primero, cuando Dios nos llama, Dios toma la iniciativa. Es Él quien llama. Él sabe lo que quiere de nosotros. Nos llama no porque nos necesita, sino porque quiere compartir con nosotros su obra grande y divina. Amén. Uno de los significados de la palabra llamar es dirigirse a alguien por su propio nombre. Y dirigirse a alguien por su propio nombre implica que uno conoce a esa persona. Tal vez Samuel no conocía a Dios, pero Dios sí le conocía a él. Anhelaba una relación personal con aquel joven y usarle en gran manera. Desde antes de nacer le había destinado para su servicio.
Cuando Dios llama, Dios toma la iniciativa. Amén. La tomó al momento de su madre concebir y al llamarlo personalmente en aquella hora. Segundo, cuando Dios llama, Dios continúa llamando hasta que respondamos. Dios no llamó a Samuel una ni dos veces. Dios llamó y continuó llamando a Samuel 4 veces. Persistió llamándole hasta que respondió. Quería hacer tantas cosas en él y a través de él que no lo dejó quieto. Y finalmente, aquel joven con un tremendo potencial respondió al llamado de Dios. Amén. Y tercero, cuando Dios llama, Dios espera que respondamos con obediencia y sumisión. Amén. Eso es importante. La contestación de Samuel era típica del siervo que escuchaba y obedece al plan de Dios. Podemos buscar en Génesis, capítulo 22, versículo 1, donde podemos notar otro personaje que también fue llamado por Dios y él respondió como Dios quiere que respondamos cuando Dios nos llama. Nos dice en Génesis, capítulo 22, versículo 1, un tiempo después Dios probó a Abraham, le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Podemos ver otro ejemplo, que es acerca de Moisés. En capítulo 3 de Éxodo, capítulo 3, verso 4, nos dice cómo fue que Moisés respondió al llamado que Dios le había hecho. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Podemos ver otro ejemplo de otro siervo del Señor donde Dios también lo llamó. Y él respondió con sumisión y obediencia. En Isaías, capítulo 6, verso 8. Isaías también. Nos dice, después oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. Amén. La respuesta de Abraham, Moisés, Isaías y también Samuel fue una obediencia y sumisión, la misma que Dios espera de cada uno de nosotros, de ti y de mí. Una de las verdades centrales de los nuevos conversos es que no podemos seguir a Dios y quedarnos donde estábamos. Necesitamos hacer ajustes en nuestra vida para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. La obediencia no va a costar a nosotros, pero también a aquellos que están a nuestro alrededor. Cuando sentimos el llamado de Dios, ya sea para seguirle en servicio o recibir su salvación, necesitamos abandonar todo lo que nos impide seguirle de todo corazón. El mejor lugar donde podemos estar es en el centro de la voluntad de Dios y permitir que Él obre en nosotros para que podamos hacer lo que desea con nuestra vida. Amén. Y concluyendo, Dios nos ha llamado a todos para servirle. Algunos le llaman a servirle de una manera narrativa y regular, a poner a todo de un lado y dedicar su vida, su tiempo, su totalidad para Él y su reino. ¿Eres tú uno de esos? Si Amén. no lo eres, responde en obediencia y sumisión y que Dios nos ayude que en cada día, cada hora y en cada momento podamos tener una estrecha y una comunión con nuestro Dios y que no lo dejemos para mañana, para un futuro, sino hagámoslo ahora porque este es nuestro tiempo. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Gloria a Dios.